estaban con Sí. Hernández. Ahora las subí recién, creo que porque se me pasa el día rápido. El trabajo práctico número 2 la subí, la de Mundial. Las que les dicté ya lo subí, dice trabajo práctico número 2. Dice revolución científica, tectónica de placas. Si querés me fijo como dice bien, justo. Está el título, pero no está no veo las preguntas. No, me parece que no están las preguntas. ¿No subí el archivo? A ver, pará, me fijo a ver si los... Ahí voy, ¿eh? No, sí. Sí, profe, Me figura como trabajo práctico 2. hay dos guías de lectura dentro de lo que mandó hoy. Por lo que vi, creo que a las 5 de la tarde, por ahí, en ese horario, hay 2 guías de lectura dentro del material de lectura que mandó. Pero no salen como un trabajo para entregar. Ah, yo puse, acá dice asignada, me tengo yo. A ver, yo tengo acceso. Pero lo que mandó hoy es de América. No, yo lo tengo asignado, ¿eh? ¿No les aparece trabajo práctico número 2, tectónica de placas, el desarrollo de una revolución científica? Sí, pero las preguntas no. Esperen, por ahí no lo anexé, esperen. Ahí va, ¿eh? Lo otro que mandó a las 5 es lo de América. Las preguntas las hice, el tema si no lo anexé puede ser. No, por favor. Ahí lo edito, esperen. No anexé las preguntas, tenés razón. Espera, ¿eh? Ahí va. Ay, encima, ¿con qué nombre lo puse? Qué bien. Esperen, ¿eh? Hoy es primero. Sí. Esperen, ¿eh? Ahí. Ahí está. Ahora sí, la puse bien. Sí. No, estas no son. Lo saco, esperen. No las abran. Esta no es, esta es otra. Es más difícil esa. Esperen, ¿eh? Ahí va. Esperen que lo busco. ¿Cómo lo guardé? No soy muy ordenada para guardar las cosas. Ay, esperen, que admito a alguien. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Algunos chicos están demorados porque copiaron el link que está pegado, está unido al horario, entonces no se podía entrar directamente de ahí, entonces están intentando copiando el código, así que van a entrar unos segundos. Están muy tecnologizados ustedes. Hola, Luciana, ¿cómo va? Luciana, la que resplandece como la luz, significa tu nombre. Pues mi hijo se llama Luciano. Ahora vuelvo a entrar al coso a ver si lo puedo subir. Al archivo. Al coso de la cosita.
Guía 1, guía tectónica de placas, esta no es. ¿Cómo la puse? Bueno, no, si no, se los subo ahora en un rato cuando la busque bien. A ver si es esta. Profe, ¿Qué? consulta, del Sí. libro de historia de Iberoamericana, ese que subió recién, Sí, no son todos, ¿eh? Lo que pasa es ¿qué que lo tengo en parte el hay que libro. leer más o menos? Es el capítulo 8, Prehistoria de América. Listo, gracias. El capítulo 8 les da un panorama de cómo era el ambiente en la prehistoria, ¿sí? Y es llevadero Brailovsky cómo escribe. Les va a gustar. De este libro solamente vamos, y ténganlo porque es un libro interesante, pero de ese capítulo, de ese libro vamos a ver solamente el capítulo 8, 9 y creo que el 10, que es Prehistoria de América, el ambiente en Mesoamérica y el ambiente en América del Norte. Hola, Juan Cruz, ¿cómo va? Buen día, buenas noches. Oh, qué mal que ando. Qué mal que ando. A ver si lo encuentro. ¿Cómo lo pude haber puesto? Bueno, termino de admitir y lo busco. Ah, sí, todo lo busque por recientes. Si no, lo dejamos para julio. No, ahora lo busco, no se preocupe. ¿Por qué lo tengo guardado? No. Voy. Ahora igual se los subo. Eran las mismas preguntas que le dicté y lo único que les agregaba, igual se las subo para que quede ahí la fecha. Lo único que les agregaba que tenían que definir la tectónica de placas, que era esta teoría que les habíamos dicho del fondo oceánico, más la teoría de la deriva continental. Hoy. Quiero buscarlo, pero piden entrar y tengo que salir del archivo. Profe, esa es la fecha de entrega el día lunes, ¿no? Sí, el que no puede entregarlo el día lunes, no lo entregue el día lunes. No sé, entréguelo cuando pueda. Ok, gracias, profe. Ponemos fechas, a ver, porque para que después no... O sea, ustedes pueden manejar el tiempo como les parezca a ustedes, pero los trabajos tienen que estar, ¿está bien? Una cuestión así, más o menos, ¿se entiende? Hola Rita, ¿cómo va? Hola, se fue. Bueno, ¿empezamos? Sí, ¿no? Bueno, estuve viendo los trabajos de Mundial, algunos maravillosos. Otros les mandé las observaciones. No, pero igual bien. Y de Americana. La idea de hoy es hacer las observaciones con respecto a los trabajos de Americana que estuve más o menos viendo. No se los envié a todos, pero les voy a decir más o menos los errores comunes que hay generalmente en el trabajo y en los problemas donde pudo haber problemas. ¿Se acuerdan que lo que vi bastante bien, muy bien, el análisis, o sea, no hubo errores graves en cuanto a de dónde provenían los textos periodísticos, que eran textos periodísticos, que venían de medios masivos de comunicación o de medios de comunicación internacional, eso no hubo errores. Igual, o sea, la diferenciación entre un texto científico, ¿se acuerdan que no sé si lo dijimos ayer, ya me mareo.
Un texto científico donde el lenguaje es técnico y es imposible entenderlo, ¿sí? Eso es una revista científica. Si me hablan de cromosoma, genoma, cadena de genomas, ¿sí? Tengo que tener ciertos conocimientos anteriores de química o de biología para entender de eso que me están hablando. Cuando necesito tener conocimientos anteriores es porque el lenguaje es científico, ¿sí? Cuando no tengo que tener ningún conocimiento anterior, es de divulgación. Si habla de un tema científico, es de divulgación científica. ¿Está bien? Por ejemplo, la revista National Geographic es de divulgación científica, aunque los temas que trabaja son hechos por investigadores. ¿Está bien? Y estos dos textos, el que les había dado, el de la BBC y el de Clarín, son textos periodísticos. O sea, a su vez, tomaron autores, en realidad tomaron medios de comunicación, ni siquiera científicos tomaron, ¿sí? Ni siquiera tomaron la revista de divulgación científica Nature, pero uno directamente toma la F, que es un medio internacional de comunicación. O sea, ni siquiera tomó la Nature, tomó... o sea, ni siquiera basó su artículo periodístico en la revista científica, en la revista de divulgación Nature, sino que lo tomó de un medio masivo de comunicación. Se entiende que es la F. Bueno, la idea era, la línea de tiempo, ¿para qué era la línea de tiempo? Bueno, para hacer esta división, que lo habíamos hablado también en Mundial, esta división entre tiempo geológico y tiempo histórico. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo histórico, hablamos de prehistoria y de historia. Alguien tiene el micrófono y me escucho mi voz, y hoy no es uno de mis mejores días, me parece. Charme. El tiempo histórico se divide en prehistoria e historia, y dijimos que también la prehistoria se puede llamar etapa grafa. La prehistoria era paleolítico y neolítico. El paleolítico era toda la evolución del hombre. Neolítico es a partir de la revolución neolítica, o a partir de que el hombre emplea la agricultura. Y después la historia, que son las edades de la historia, ¿sí? Edad antigua, moderna, media, me la perdí, y la contemporánea. ¿Está bien? Entonces tenemos los tiempos de la historia, o el tiempo histórico, que puede ser prehistoria e historia, y las edades de la historia, y el tiempo geológico. ¿Sí? Voy a ver si ahora les puedo pasar el PowerPoint que no les pude pasar ayer sobre las eras geológicas, para que ustedes, bueno, creo que a esta altura igual ya ubican dónde el Homo sapiens sapiens, en qué parte de la geología lo ubicamos. O necesitan que se los pase para explicárselos mejor. Esta diferenciación de el hombre... el tiempo geológico del hombre, ¿cuál sería? ¿Cuándo aparece el hombre en las eras geológicas? En el cuaternario. Muy bien. ¿En el cuaternario? ¿El cuaternario cómo se divide? Muy bien. En el cuaternario. ¿Y el cuaternario cómo se divide? En dos. En Pleistoceno y Holoceno, ¿sí? El Holoceno sería cuando los glaciares se empiezan a desintegrarse, no me sale la palabra, a descongelarse, ¿sí? Y las temperaturas aumentan en el Holoceno, y que casualidad coincide con la agricultura para el ser humano. En el Pleistoceno todavía las temperaturas son muy frías, los casquetes glaciares están, ¿sí? Por lo tanto, la contracción del agua, ¿se acuerdan que hablamos ayer? No sé si se los dije ayer. La contracción del agua de los océanos en el glaciar permite que aparezca ese puente terrestre, que permite que los hombres del Pleistoceno, ¿sí? De fines del Pleistoceno, y si hablamos de tiempo histórico, ¿de qué estamos hablando? Ustedes hicieron la línea de tiempo. Después de la... ¿Cómo, Agustín? No escuché. Muy bien, paleolítico superior, ¿sí?
Entonces, si hablamos de edades de tiempo histórico, estamos hablando del Paleolítico Superior. El hombre llega al continente americano hacia fines del Paleolítico Superior. Si hablamos de tiempo geológico, sería el Pleistoceno. Entonces, ahí en una de las preguntas que les había dado para analizar en los artículos, había una trampa, ¿está bien? Porque les preguntaba qué tiempo histórico, no qué tiempo geológico. El tiempo geológico era el Pleistoceno, fines del Pleistoceno superior, donde las temperaturas todavía son frías, porque todavía hay casquetes polares, hay glaciar, hay contracción de hielo que permite ese puente terrestre, y que los hombres caminen por ese puente terrestre, pero si hablamos de tiempo histórico, estamos hablando de fines del Paleolítico Superior. Y el hombre que efectivamente llega al continente americano es el género o el homínido sapiens sapiens, ¿sí? El hombre moderno. No llega a ningún género de homínido que evolucionó durante todo el Paleolítico, ¿está bien? Entonces el que ya llega es el hombre moderno, sapiens sapiens, las dos palabras se repiten porque el género sapiens es otro, el Homo sapiens sapiens, y es el hombre moderno el que llega al continente americano. Fines del Paleolítico Superior, porque todavía está la última glaciación de Wisconsin en el sur, en el norte de América, ¿está bien? En el hemisferio norte. Bueno, esa era una de las preguntas donde siempre hay duda, o era una pregunta tramposa con respecto a cuándo había llegado al hombre, si hablamos de tiempo histórico. Para que ustedes, cuando hablamos, y eso lo ven también, cuando lo vemos, viene mundial, la diferenciación entre las edades de la Tierra, o el tiempo geológico de la Tierra, y las edades del hombre. El hombre hace mucho menos que está en la Tierra, y hablamos de prehistoria entre 3 millones a 4 millones de años atrás, ¿está bien? No mucho más. Sin embargo, cuando hablamos de la edad de la Tierra, estamos hablando de 46 mil millones de años, ¿está bien? Edades de la Tierra geológica. Muchos estuvieron muy vagos en la diferenciación de la caracterización del Pleistoceno, ¿está bien? Acá el dictado de ayer, muy bien. Ay, ¿lo subieron? No, qué feo. No me veo bien. Me tengo que empezar a peinar si me van a grabar. Yo no se ríe. ¿Qué les decía? Bueno, esa es una de las trampas que había en el trabajo y era esperable. Otras de las trampas que había, ¿sí? Cuando hablamos de teorías trampas, en realidad para que entiendan o para que comprendan las ideas, ¿sí? Las trampas están a propósito. Las teorías de poblamiento americano. Hoy les subí una guía para que repasen todo lo que estuvieron viendo hasta ahora y les quede en un solo, ¿sí? En una sola guía. La guía... a ver, si puedo presentar. ¿Me cambiaron la cosa de presentación? ¿Ahí la ven? ¿La guía? ¿Se ve? Bueno. Sí, se ve. Esto es más o menos resumen el capítulo 1 y 2 que deberían haber leído de la Argentina aborigen y lo que vieron hasta ahora. ¿Cuáles son las características del cuaternario? Es esto que dice en el primer capítulo, ¿sí? Como, cuáles son las características del Pleistoceno y del Holoceno. El Pleistoceno, donde las temperaturas todavía siguen siendo glaciares y hay interglaciaciones, y después las características del Holoceno, donde aumenta la temperatura. ¿Sí? Recuerden que a fines del Pleistoceno tenemos los animales prehistóricos de esa megafauna, que describe en el capítulo 2 Mandrini. Después, ¿qué plantea la hipótesis Clovis? ¿Sí? Que no le habíamos dado mucha importancia hasta ahora, que tiene que ver con la relación o esa combinación que hay entre el carbono 14 de los seres vivos con la interacción con el ambiente, con el carbono 12. ¿Sí? De esa interacción tengo una datación. Cuando el ser vivo muere, el carbono se va deteriorando con los años. Bueno, la hipótesis Clovis es hecha a partir del método de datación por carbono 14. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la hipótesis Clovis?
en un mamut, ¿sí? Restos arqueológicos que son encontrados en Nuevo México, ¿sí? Son puntas de flechas encontradas en un mamut, plantean la hipótesis Clovis. Clovis, ¿por qué? Porque eran las puntas de flecha hechas por las culturas Clovis. Este resto fósil de este mamut hecho a través de datación por carbono 14 plantea la hipótesis de que el poblamiento americano comenzó y evolucionó y se expandió desde Nuevo México al resto del continente americano. Fue una hipótesis que duró 50 años, que se desarrolló a principios del siglo XX y que fue, lo que dice Mandrini, es como la marca Coca-Cola, ¿sí? Como se impuso al resto del mundo y por muchos años fue la teoría más aceptada, la hipótesis Clovis de poblamiento americano. La hipótesis Clovis sostiene el tema de que los hombres habrían llegado por el estrecho de Beringia, pero da otra datación para el poblamiento. ¿Se acuerdan que acá estamos hablando de 12.000 a 14.000 años de antigüedad o de poblamiento para América? Esa es la hipótesis Clovis. No solamente que el hombre habría llegado entre el 12.000 o 14.000 años antes de Cristo, sino también el hecho de que estas dataciones se obtuvieron a través de carbono 14. ¿Cuáles son los hallazgos que respaldan esta teoría? Bueno, los restos que se encontraron en el mamut. ¿Qué método fundamenta la hipótesis? Bueno, se los dije recién, de carbono 14. Después, ¿qué significó el hallazgo de Monteverde? Y también está el de Pedra Furada, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué significa estos hallazgos para la hipótesis Clovis, que está en el capítulo 1 de Mandrini? No, ese es el artículo. ¿Hay una diferencia en la datación ahí con esos hallazgos con respecto a Clovis? ¿Como que ingresaron antes de ese tiempo? Perdóname, Nazarena, estaba viendo qué hacía con la cosa. ¿Qué me dijiste? No, que ahí hay una datación distinta. Exacto. Y es anterior, entonces, en teoría, por los restos de Monteverde y de Piedra Furada, darían una datación previa. Exacto. Lo que hace Monteverde y Piedra Furada es poner en contradicción lo que plantea la hipótesis Clovis, ¿sí? La hipótesis Clovis plantea una teoría de poblamiento tardía, ¿sí? Como que el hombre llegó entre el 12.000 al 14.000 antes de Cristo. Sin embargo, en Monteverde, en Chile, y en Pedra Furada, Brasil, encuentran restos arqueológicos más antiguos que esa datación que daban en la hipótesis Clovis. Por lo tanto, el hombre habría llegado mucho antes de lo que se pensaba. Si yo encuentro restos que son más antiguos, más al sur del continente, bueno, hay un problema con respecto a la datación. Eso es lo que plantean los hallazgos de Monteverde y de Pedra Furada en Brasil. ¿Se entiende? Pedra Furada da una datación más o menos de 36.000 años, de un poblamiento americano de 36.000 años, y Monteverde de 14.000. Si yo tengo restos arqueológicos de 14.000 años en Chile, no pueden haber entrado alrededor del 12.000 en el norte, ¿sí? En el hemisferio norte, en el estrecho de Bering. Entonces, lo que hace es contradecir la hipótesis que fue hegemónica durante 50 años en el siglo XX. Entonces, esto sigue con la misma idea que veníamos diciendo desde el primer día de clase. A medida que aparecen restos arqueológicos, las hipótesis se pueden contrarrestar, ¿sí? Contradecir o apoyarse, ¿sí? Como por ejemplo la de Lucy. La de Lucy, efectivamente se suponía que había muerto por una caída, pero no tenían comprobación empírica. Bueno, cuando aparecen herramientas de alta tecnología, ¿sí? Escáneres que pueden corroborar que efectivamente eso corresponde a una fractura, tenemos la comprobación empírica de esa hipótesis. Entonces, la hipótesis de principio de la década del 50 en Estados Unidos y que fue hegemónica durante mucho tiempo, se deja de lado con los restos arqueológicos encontrados en Monteverde y
pedra furada. Hasta ahí la 3. En la 4 dice, bueno, características geográficas que debieron darse para el poblamiento americano. Las características geográficas tienen que ver con... ¿Dejé de presentar? Sí, ¿no? Las características geográficas tienen que ver con cómo es ese puente terrestre que aparece. Porque muchos a veces se equivocan y hablan de un puente de hielo. Si uno va al Calafate y quiere caminar sobre el glaciar, no se puede, ¿sí? Porque se cae, se resbala. Entonces el puente siempre fue terrestre. Ahora, las características de ese puente que permitió la sobrevida de esos hombres que llegaron y mujeres que llegaron al continente americano? Lo de las musgos. Exacto, la tundra, el bioma, ahí lo relacionamos con geografía americana. El bioma de tundra, musgos, líquenes y juncos que permitió la sobrevida. ¿Y cómo era ese puente terrestre? Tenía 500 kilómetros de este a oeste, ¿sí? 2.000 kilómetros de norte a sur, tenía este bioma de tundra, ¿está bien? Había una megafauna, ¿y esta megafauna en qué consistía? ¿O de qué animales estamos hablando cuando hablamos de megafauna que llega al continente americano? Capítulo 2 de Mandrini. Mamíferos de gran porte. Mamíferos de gran porte, esmiledón, hipidón, Lictodontes, ¿sí? Ahí les subí un texto sobre los megaterios, ¿está bien? Una cierta característica de animales, una variedad de animales que vamos a encontrar en esa tundra y que resistían las bajas temperaturas, porque una de las argumentaciones que vamos a encontrar para la desaparición de la megafauna es el aumento de la temperatura. Con Brailovsky van a encontrar otra teoría, ¿sí? Brailovsky va a decir la caza indiscriminada. No, va a plantear como una de las hipótesis la caza indiscriminada, pero no había población de hombres suficiente en la Tierra como para causar una disminución de megafauna. Por lo tanto, la teoría que se sostiene es la de la temperatura. Los animales no lograron adaptarse al aumento de la temperatura, los animales que no se adaptaron mueren. O cambian, porque vamos a ver que muchos de estos grandes animales después evolucionan en los animales que vemos hoy. ¿Sí? Bueno, ¿cómo define el autor el poblamiento americano? Ahí le agregamos lo del estrecho de Bering, ¿sí? Que sostiene la teoría de que habrían llegado por el estrecho de Beringia, la teoría asiática. ¿Y qué datación da el autor, Mandrini, para poblamiento americano? No da ni 36.000, ni 12.000, ni 14.000. ¿Qué datación da? Daniel, ¿te jugás por alguna? Entre 20.000 y 18.000 antes del presente. ¿Sí? Mandrini, y nosotros vamos a tomar esa datación para el poblamiento efectivo en América. Entre 18.000 a 20.000 antes del presente. Y antes de Cristo, ¿cómo sería si estamos hablando de 20.000 a 18.000 antes del presente? ¿Por qué no antes de Cristo? O sea, qué rompequinote el autor. Porque hay una diferencia de 2.000 años. Exacto. Muy bien. Hay una diferencia de 2021 años. Si hablamos de 12.000, si hablamos de 18.000 a 20.000 antes del presente, sí, y queremos pasarlo a antes de Cristo, le restamos 2021 años. ¿Está bien? Sería entonces, más o menos, 16.000 antes de Cristo. ¿Está bien? Bueno, ahí en la 6 les pido que caractericen esa fauna extinta. Tengo un PowerPoint que explica, si quieren se los paso, de las características de la megafauna y qué sé yo. Lindo. Y después, las teorías de Paul Rivet, Méndez Correa y Florentino Ameghino. ¿Hay dudas con esas corrientes? ¿O no?
En realidad hay muchas teorías hipótesis de teorías de poblamiento americano, hay como 8 que conozco yo. Pero solamente vamos a usar o me gustaría que ustedes sepan la de Méndez Correa, ¿sí? Que es la australiana. Y la de Rivet es la oceánica. La de Rivet, que es esperen que la multirracial. A ver si estoy compartiendo lo mismo. No, esto es lo mismo, esperen. Esperen que les comparto las de teoría de poblamiento. No. Eso se lo acabo de pasar. ¿Dónde tengo las teorías de poblamiento? Muy bien. Profe, es donde están las teorías, donde están los mongoloides, los australianos y todo eso, y va explicando punto por punto. Claro, ahí lo ven. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí está. La teoría asiática, ¿sí? Cuando les pregunto en el texto, en el análisis de artículos, a qué teoría de poblamiento corresponde, si asiática, multirracial o australiana, corresponde a la asiática. Sin embargo, corresponde a la teoría de poblamiento asiática, pero es tal cual lo que dice Alex Gerlica, lo que dice el artículo del ADN de la niña encontrada de 11.500 años. Sí, no, pueden, ¿sí, no? Sí, para mí que sí. Sí. ¿Quién nomás? Sí. Sí, profe. No. Ay, estoy mala hoy, no sé. Ay, no, la respondí mal. ¿Qué me pasa? Me parece que era la que se diferenciaba por los grupos, ¿no? Que una Es la de decía Paul Rivet. que era un solo grupo y la otra decía que eran dos en realidad, con la división de los grupos que llegaron. En realidad era tramposa, la pregunta estaba todo dentro de lo tramposo. Lo que dicen... No, está bien, Guillermo, no te preocupes. En realidad la teoría, si uno lee en el artículo del ADN de los... Bueno, igual, miren, hay gente que me puso, ustedes están bastante bien en este grupo, pero hay gente que le digo, ¿qué método de datación utilizaron? Y dice ADN el título y me pusieron de carbono 14, pero si el título te dice ADN, ¿para qué pones carbono 14? El título te dice ADN, el método de datación utilizado. Así que ustedes no andan tan mal, no se preocupen. No, es tramposa la pregunta. Porque Igual, recuerdan profe, que yo les dije... yo cada vez que aclara algo tengo más miedo. Es como que digo, no quiero escuchar más. Porque, no, pero eso para que después les vas a quedar, es como... Profe, bueno, no sé si usted uno puede hace hacer trampa en las preguntas, ¿nosotros podemos hacer trampa en la respuesta? Siempre, Guzmán. Guzmán, hoy corregí algo tuyo que estaba maravilloso. No arruines este momento, este día. Bueno, profe, bueno. Profe, yo me quedé con la duda y volví al trabajo práctico a ver si estaba bien lo que le contesté. Por eso, o sea, ¿en qué oportunidad harían eso? Bueno, si los dejo con la duda. Si ustedes, hay varias cuestiones. Recuerdan, vieron que cuando yo les dije la teoría de asiática es de principios del siglo XX, se supone que las cosas han cambiado un poco desde 1915, 1912, ¿está bien? Es como la teoría tectónica de placas, pasaron más de 100 años, algo deberíamos haber mejorado o, no sé, ¿se entiende? Entonces, la teoría asiática es acertada, entraron por ahí, o sea, a ver, es muy posible que el poblamiento americano haya sido por otros lugares, ¿sí? Como la que propone Rivet. Sin embargo, los restos arqueológicos me hacen sostener, por ahora, la asiática. El día de mañana, si aparece otro resto fósil en el medio del Pacífico que me corrobore la corriente pacífica, genial. Pero lo que yo puedo sostener es por restos fósiles, ¿está bien? Y la teoría que se sostiene con comprobación de hipótesis es la asiática. El hombre efectivamente entró por el estrecho de Beringia o llegó desde el hemisferio norte por Beringia, y lo que dice Mandrini también, es muy probable que cuando avanzó el hielo, o en estas épocas interglaciares, y no se podía ir
por en medio de las rocallosas, porque lo que propone es un camino por las rocallosas, ¿sí? Bajando hacia América Central, es muy probable que haya sondeado las costas del Pacífico, ¿sí? Me siguen la idea, o sea, el estrecho de Beringia o las costas del Pacífico. Efectivamente, el hombre entró por el estrecho de Beringia. Ahora, lo que cambia con el tiempo es la datación. Lo que las hipótesis o la comprobación de hipótesis cambia con respecto a la datación. La datación, o sea, se cree que el hombre llegó mucho más temprano de lo que antes se creía, ¿sí? Antes se creía que el hombre recién había llegado al 12.000, o sea, en plena, miren, si piensan en el 12.000, estamos hablando casi en el inicio de la agricultura, ¿está bien? Porque tenemos, en el periodo americano, tenemos el periodo arcaico, que tenemos primeros cultivos, y después el asentamiento de hombres que practican la agricultura, en el 7.000 a.C. O sea, si hablamos de 12.000 a.C., como plantea Alex Gerlica, estamos hablando casi al inicio de la agricultura. Sin embargo, las teorías recientes, las teorías tempranas de poblamiento, dicen, no, el hombre llegó mucho antes de lo que se pensaba que había llegado, ¿sí? Entonces, no llegó en el 12.000, sino que seguro en el 20.000 antes del presente llegó, y para otros en el 36.000 antes de Cristo, antes del presente, ¿sí? Entonces, esa es la trampa que había, o sea, la teoría corresponde a la asiática, teoría de poblamiento asiática, pero teoría de poblamiento temprana, no tardía, porque tardía es la Clovis, ¿sí? Clovis me dice, no, llegó por el 14.000. En cambio, la temprana dice, no, el hombre llegó mucho antes de lo que se pensaba. Por eso era con trampa la pregunta. Si es correcto el lugar por donde llegaron, no es correcta la datación, ¿sí? No es correcto el tiempo del cual estoy hablando. ¿Y qué más decía la pregunta que no me acuerdo? No me acuerdo si decía algo más. Profe, no puede hacer eso. No puede hacer preguntas no puede hacer preguntas engañosas. Para que aprendas. A mí me pone re mal. No quiero aprender así. Prueba y error, ¿no? En realidad, a ver, tenían que haber, si ustedes leen bien, porque hay gente que me lo hizo bien, si ustedes leen bien y prestan atención y no lo hacen rápido, salta. Por ejemplo, la de Pleistoceno y el Paleolítico Superior salta. Lo que pasa es que uno tiene que leer bien y volver a leer, y a veces es como que... porque había otra, no me acuerdo si era la trampa que había, pero yo no les voy a decir que no hay trampa. Iríamos por la pregunta número 8, ¿no? Iríamos por la, no me acuerdo, por la pregunta... Sí, la 8. Sí, igual voy salteando, ¿no? En esto, si dice la niña fue encontrada, o cuando dicen la niña, que no me la acuerdo bien, la sabía muy bien, la niña en el continente americano de 11.500 años, que la niña o el resto fósil tenga una edad de 11.500 años, no significa que justo en ese año entraron, ¿sí? Lo que me está diciendo ese artículo es que había una población o un grupo de población en América del Norte, o una niña, un resto fósil de una niña fue encontrado con esta datación, no significa que justo en ese año entró. ¿Está bien? Es muy probable que... ¿Cómo, Daniel? Exacto, exacto. Como mínimo, ¿sí? Pero no sabemos si hacía mucho tiempo que estaban establecidos ahí o pertenece a un grupo de migración reciente o con ya determinada antigüedad. Recuerden que también el texto habla de, no es que llegó un grupo y se asentó en el continente americano, sino que esto fue oleadas migratorias, grupos humanos que llegaban de a 25 o 50 personas y se iban asentando en el continente lentamente en un transcurso de miles de años. ¿Sí? No es que llegó un grupo, se asentó y ya está, llegamos al continente. Y Entonces, tal vez nació acá, nació en el lugar, es una descendiente de un grupo que vino antes. Exacto,
Exacto. Lo que nos dice es que vivía efectivamente hace 11.500 años ahí. No que llegó al continente en ese año. ¿Se entiende? Entonces, a muchos me pusieron, no, pertenecería a la asiática porque la datación, no, la cuestión es que me dice que ya había grupos poblacionales en ese año. O sea, no cuando viajó, sino cuando vivió. Y otra pregunta más que había, ¿cuál era? No me acuerdo. Hoy no estoy en mi día. Había También, una de profe. cuánto dura el ADN. ¿La de cuánto puede durar el ADN? Lo del ADN que tenían que investigar, sí. Cuánto puede durar un ADN y depende de las condiciones en las cuales fue conservado. Y si es congelado, puede durar mucho más que si si es congelado dura más. La idea esto también es que uno entienda que hay muchos métodos de datar, por ejemplo, cuando les pido de cómo fue datada Lucy, uno a veces cree que el único método, porque el método de datación que más se escucha, o el más conocido, o el más que uno siempre escucha, es el de carbono 14. Sin embargo, hay muchas formas de datar restos fósiles, no solamente por carbono 14, y es un error muy común. De hecho, si leyeron el texto o el apunte que habla de métodos de datación, generalmente para datar algo se usa una combinación de métodos de datación, no un solo método, sino una combinación. Cuando dataron a Lucy, se usó una combinación de métodos, que pueden ser relativos o absolutos, ¿está bien? Pero siempre es una combinación de métodos. Y esto del ADN, bueno, es interesante, y es interesante que sepan que hay muchos métodos de datar, y que tienen un límite, ¿no? Los métodos de datación. No todo me sirve para datar cualquier cosa. Y agradezcamos que no datamos rocas ni nada de esas cosas. Bueno, y el texto lo que tiene, después, en esta última guía de estudio, lo que sí me gusta que hagan hincapié en las tres teorías en las tres teorías que mencionan el apunte. ¿Ahí lo ven? Está la de Gerlicka, ¿sí? Que es la teoría asiática. El hombre habría cruzado por el estrecho de Bering, ¿sí? Ven el hielo. La australiana, que es la de Méndez Correa, ¿sí? La de Méndez Correa habla de un optimus climaticus, ¿sí? Un clima óptimo que permitió la llegada del hombre por la Antártida. Eso es lo que dice Méndez Correa. ¿Sí? En este Pleistoceno, ¿sí? habría un momento de tiempo climático óptimo que habría permitido que los hombres llegaran caminando, ¿sí? Por la Antártida. ¿Y la entrada por dónde sería? Exacto, por el sur, sí, por la Por Patagonia. Sudamérica, sí. ¿Lo ven, no, el mapa? Sí, sí, se ve. Ah, o sea, ¿no ven? Bajan, cruzan por la Antártida y entrarían por el sur. Esa es la de Méndez Correa. No, ese fue argentino. Ese fue Florentino Ameghino. Florentino Ameghino viene especialmente a Alex Gerlicka, porque son contemporáneos Alex Gerlicka y Florentino Ameghino, y Alex Gerlicka viene especialmente a ver los restos encontrados por Florentino Ameghino. Hay un busto muy lindo cerca del Museo de Luján, no, ahí en la plaza de Luján, donde está la Catedral de Luján y la plaza, sí, el Museo Udaondo, no sé si lo ubican. Hay un busto de Florentino Ameghino chiquitito. Viene especialmente Alex Gerlicka acá a Buenos Aires y ve cuáles son los restos que plantea Florentino Ameghino para comprobar su hipótesis. Y ahí se da cuenta que nada, había restos de hombres modernos con una mezcla, ahí está en el texto, con una mezcla de gatos que había encontrado.
Esta es la que le decía de Paul Rivet, que es francés, que esta combina varias teorías, ¿sí? Porque habla de los mongoloides, o sea, de pueblos que llegaron por Asia, Siberia, por el estrecho de Bering. Habla de los australianos, ¿sí? La que plantea Méndez Correa, está bien, que habrían llegado de Australia. Los melanesios, malayos y polinesios, ¿se acuerdan que les había dicho? Los melanesios, malayos y polinesios están arriba del continente australiano, ¿sí? En estas islas de acá. Estas son las polinesias, acá los melanesios, los melanesios, polinesios están acá arriba, ¿sí? En esta Micronesia. Entonces, acá está Papúa Guinea, arriba del continente de Oceanía, ¿sí? Esta es Australia, este es el continente oceánico, acá arriba está Papúa Guinea, en estas pequeñas islas está la isla de Melanesia, polinesios, malayos. Estos habrían bajado, ¿sí? Por acá y habrían entrado por América del Sur. Esa es la hipótesis que plantea Rivet. Varias oleadas, ¿sí? No una sola, sino varias oleadas. Australianos, mongoloides, melanesios, polinesios, malayos y esquimales. Y esta es la autóctona, la de Florentino Ameghino, que dice que el hombre es originario o sea, que no viene de ningún lado, que el hombre es originario de la Pampa Argentina, y da o sea, habría evolucionado acá, no habría evolucionado en el continente africano para Florentino Ameghino, habría evolucionado acá en la Pampa Argentina. El Homo pampeano. Claro. Y es el que viene a Guernica para criticarlo y le dice que no se sostiene esa teoría. Y acá lo último es un artículo de los hallazgos encontrados en piedra furada. ¿Sí? ¿Se entiende? Las otras teorías se entienden, ¿no? No son difíciles. Los debe ser yo. Yo no entendí mucho lo del mapa, profe. Ese que está ahí justo. ¿Este no lo entendés? Sí, no, medio me pierdo. A ver, pará. Pues me fui. ¿Para cómo vuelvo al mapa? Ya voy, Ahí está. No, profe, está ahí el mapa, pero... No, yo me había ido de la... Es que ya tengo abierto como 20 cosas. Esta es la de Rivet, ¿sí? Por eso Rivet plantea que vinieron los mongoloides de acá, de Asia, ¿sí? ¿Se ve, no, lo que estoy señalando? No, se pierde al cursar. ¿Se pierde? Ay, esperen. No, sí, Acá. se ve. ¿Se ve? Entonces, lo que plantea Rivet son varias oleadas migratorias. ¿Está bien? Es como una combinación de todo lo conocido. Una es la que habrían entrado por el estrecho de Bering. Y habrían llegado mongoloides, porque vienen de Siberia, acá, del norte de Asia, del continente asiático. Entonces son mongoloides los que llegan a través del estrecho de Bering, según Rivet. Otros son los melanesios, polinesios, ¿sí? Malayos. Una de las teorías que sostiene es que habrían llegado por las islas del Pacífico. Recuerden que en el Pacífico tenemos un montón de islitas pequeñas, ¿sí? O sea que habrían como cruzado de isla en isla hasta llegar al continente americano. Otra es que bajaron estos melanesios, bueno, acá no está señalado, pero otra es que bajaron por Australia, bajaron y llegaron por la Antártida, ¿sí? Acá tenés la Antártida. Acuérdate, tenés el polo norte, el polo sur. En el polo sur está la Antártida, o el polo sur es la Antártida, y habrían llegado por acá. ¿Está bien? De Tasmania, porque bajan de Australia a Tasmania, de Tasmania bajan a las Auckland, y de las Auckland a la Antártida, y de la Antártida por el sur llegan al continente americano. Entonces, lo que plantea Rivet, y los esquimales que obviamente son del norte de América. Entonces, lo que plantea Rivet son varias oleadas migratorias de grupos distintos que llegan al continente americano, que no hay un solo grupo
humano que llega. ¿Qué dice Rivet? No, los que llegan son estos, los mongoloides de Siberia, los de Asia. Sin embargo, lo que dice Rivet, no, hay varios grupos migratorios de varios orígenes. Tenés estos que están arriba esto es Australia, ¿no? Arriba de Australia son los malasios, polinesios y malayos, son en esta justo isla que está acá, arriba de Australia es Papúa Guinea. A los alrededores de Papúa Guinea hay unas islitas, ¿sí? Esos pueblos habrían llegado al continente americano. Según él, porque hay restos arqueológicos en una isla acá y en Chile que comprobarían que llegaron estos pueblos. ¿Me siguen? Después el de la Antártida, que es el que plantea Méndez Correa, que los hombres habrían llegado bajando por la Antártida, y el de Guernica, que habla de Asia. ¿Sí? O sea, lo que habla Rivet es de varios grupos poblacionales, y él lo que hace es dar, como hace también Wegener con la teoría de la tectónica de placas, da hechos empíricos para fundamentar por qué habría malayos y polinesios acá en el continente americano, por qué habría esquimales en el continente americano, por qué habría australianos, ¿sí? Ahí, ¿entendiste, Guillermo? ¿O no? Sí, señorita. Ay, gracias por la señorita. Bien. Bueno. ¿Y alguna duda más del artículo, del análisis de los artículos periodísticos? No. Buenas noches, profe. Tengo una duda. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Yo buscando en bibliografías, yo cuando contesté, porque usted se me había planteado, está bien, Mandrini, en el primer capítulo, él pone que la especie era Homo sapiens sapiens. Pero yo busqué en un montón de lugares donde hay una discusión con eso, por eso yo le puse Homo sapiens, porque dice que supuestamente tal subespecie, muchos autores dicen que no existe. Entonces como que medio que me confundió eso. Por eso tienen que usar la bibliografía, o sea, hay mucha bibliografía sobre esto. ¿Vieron cuando hablamos de Hernández? También hay mucha bibliografía sobre respecto a la evolución de los homínidos. Si algunos parten del Ramithecus para hablar de la evolución de los homínidos, otros dicen que no, el Ramithecus que no es un homínido, y que no, es más, algunos plantean que el Australopithecus tampoco es el primer homínido. Hay mucha bibliografía, por lo tanto uno tiene que usar un criterio para manejarse. Por eso uso el texto de Mandrini, qué sé yo, que me parece el más apropiado. Y por eso hablo de género Homo sapiens sapiens. Está bien, excelente. Me quedó claro, sí, yo para remitirme simplemente a ese texto, pero como estuve investigando. Claro, es que si uno se pone a investigar, y de hecho hay muchas cosas que nos vamos a contradecir con Hernández porque él usa otra bibliografía y otros autores. Mientras uno lo fundamente y tenga una postura, y la fundamente y argumente, está bien. Pero en este caso no. En este caso ustedes tienen que usar la bibliografía que les doy. ¿Sí? A ver, qué sé yo. Gente que cree sobre la vida extraterrestre. Yo no te lo voy a fundamentar, ¿sí? Entonces, y en mi bibliografía no vas a ver que haya algo, o sea, si vos ves lo que estoy hablando es que, bueno, lo que vamos a ver es siempre que haya una comprobación empírica, es aceptable. Si no hay comprobación empírica, no es aceptable. Creencias podemos tener todos, pero la creencia no es ciencia. Y lo mismo pasa con la bibliografía. Hay un montón de bibliografía. Es más, de esto tenés, si vos buscas teorías de poblamiento americano, tenés estas, pero tenés 8 más si querés buscar. Tenés un montón de teorías de poblamiento americano, hipótesis. Lo que decimos es que... Sí, igual lo había comentado eso, lo había comentado que había otras teorías, pero yo me basé más o menos en lo que vi en Mandrini, solamente en esa parte le pifié porque me fui por otro lado. Pero Miguel Ángel, no importa, a ver, no es un error eso, olvídate, o sea, sos muy exigente con vos mismo, no lo marco ni como un error. De hecho, hay cosas que las marco, miren, hay cosas que les voy a marcar para que vean ustedes que yo leo lo que ustedes me dan, ¿sí? A ver, si les hago una observación de, qué sé yo, un alumno
bueno, me pidió excusa, y le digo, no, mira, excusa se escribe de tal forma, o para que ustedes sepan que yo leo lo que ustedes me dan, o sea, y por ahí les hago la devolución para que tengan una devolución y una corrección, pero no es porque para mí sea muy significativo el error. ¿Se entendió esa idea o no? Estoy muy cansada como para decirlo de una forma... Sí, se entendió, gracias. O sea, si les hago una corrección es para que ustedes vean que yo leo el trabajo, ¿está bien? Y con respecto a las faltas de ortografía, que no tiene muchas, pero me ha tocado años en que primer año a veces suele tener muchos errores de ortografía, porque uno no deja la lectura, tiene poca práctica en la lectura. Se los señalo solamente para decirles que los leí y nada más, pero no porque quiera resaltar el error, ni porque les voy a bajar puntos, ni nada por el estilo, por lo menos en mi caso, y menos en estas preguntas que yo sabía que las hacía con trampa y no, o sea, no. Lo que sí me importa es que lean la bibliografía, porque también yo necesito tener un eje de donde basarme, porque si no todo es válido. Y después la bibliografía que les doy, y después el tema de no corten y peguen en los trabajos, ¿está bien? Hagan una producción, aunque la producción empiece recién ahora y a ustedes les cueste escribir, esto es práctica. La lectura es práctica, escribir es práctica, tienen que empezar a tener comprensión lectora y a escribir y a responder de forma coherente, no me corten y me peguen. Eso me parece, qué sé yo, como peor, si se quiere, que me pongan una teoría que está en internet. Igual te la voy a corregir porque es así. Bueno, ¿alguna duda de los artículos? No. ¿Algún error que tengan que machacar, que no haya machacado todavía? Bueno, lo que les subí ahora es mucho, no se asusten porque le puse mucho, pero no es para asustarse, porque de Historia Ecológica de Iberoamérica de Brailovsky es solamente el capítulo 8, ¿sí? Y es muy llevadero el Brailovsky, la verdad se lee fácil. Después, el capítulo que les agrego capítulo 3 de América Aborigen de Mandrini, es ampliar esto que estuvimos viendo, es fundamentar todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Agregan información a esto de poblamiento americano. ¿Me siguen? Y le cierra la idea. Y agrega, en la última parte de este capítulo 3, cómo se dan los cultivos en América, ¿sí? Cómo aparece la idea de cultivos en América. Vieron que con Hernández empezaron la idea de cómo aparecen los primeros cultivos en la Mesopotamia o en Asia, ¿sí? Lo que vamos a sostener nosotros es que en América se da de la misma forma, ¿está bien? De forma espontánea, ¿está bien? No porque el hombre le haya llegado la idea del hombre que vivía en Asia. Es más, las teorías que se manejan ahora es que los hombres son... La idea de la agricultura surge en diferentes pueblos sin que estos pueblos tengan, en diferentes grupos, sin que estos grupos tengan relación entre sí. Y lo que vamos a tomar es la idea de que la agricultura nace en América por idea espontánea, o sea, la teoría creacionista. Con respecto a cómo surge la agricultura en América, hay dos teorías, la creacionista y la difusionista. La difusionista dice que la idea es traída de otro continente, la idea de agricultura, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a sostener la idea creacionista, que es la idea de que el hombre descubre la agricultura acá, con más o menos años con respecto a la Mesopotamia, pero que la descubre acá sin haber traído la idea de otro continente. ¿Está bien? Recuerden que ustedes, nosotros vamos a usar otra línea de tiempo para lo que es América, pero al mismo tiempo vamos a hacer un paralelismo con qué pasaba en el mundo con respecto a lo que pasaba acá en América. Pero cuando hablamos de los primeros cultivos en América, hablamos de un periodo arcaico, ¿está bien?
Y después vamos a hablar de un periodo preclásico, clásico y posclásico, para hablar de la historia de Mesoamérica. Y los primeros cultivos en América van a aparecer en México. Lo que dice ese texto, el capítulo 3 de Mandrini, que les digo yo recién, que les subí, que van a empezar a leer y van a ver, uy, esto ya lo leí, o uy, esto me parece conocido, agrega información a este capítulo 1 de Mandrini, le agrega información, le amplía, le cierra la idea a ustedes, y le suma la idea de los cultivos en América. Los primeros lugares donde aparecen los cultivos en América, que es en México y en los Andes centrales. ¿Sí? Pero es del mismo libro, ¿no? No, es de otro libro. Ah. Pero tengo como una obsesión con Mandrini. En realidad tengo una obsesión con esa editorial, siglo XXI, tengo todos los libros de esa editorial. No, uno se llama Argentina Aborigen y el otro América Aborigen. Pero de Argentina Aborigen vamos a ver solamente ese capítulo, porque después para pueblos originarios de la Argentina vamos a ver a Sarasola, que es Martínez Sarasola. Para cambiar un poco. Pero, no, uno se llama América Aborigen y el otro es Argentina Aborigen. Uno hace hincapié en Argentina y en los pueblos originarios de la Argentina, y el otro de América en general. Como nosotros vamos a ver la parte de Mesoamérica, las características de los mesoamericanos que se ubicaron en los Andes centrales y en el sur de México, y vamos a ver los Andes centrales, es América Aborigen, el que vamos a seguir viendo. Les mandé todos los capítulos juntos porque lo tenía así, pero solamente ustedes vayan viendo lo que está en el cronograma, ¿está bien? No sigan leyendo, porque yo a veces le mando lo que tengo, o sea, de Brailovsky les mando todo el libro, porque no lo tengo dividido en capítulos. Igual el libro les viene bien, porque es un libro muy interesante, aparte llega hasta la conquista. Pero vayan leyendo los capítulos que les marco en el cronograma. Este libro se llama América Aborigen. Y hablamos de Andes centrales, y eso lo vamos a ver bien en geografía americana, porque la cordillera de los Andes les había dicho que se divide en tres partes: septentrional, central y meridional, ¿sí? Tenemos la cordillera se divide en tres partes de acuerdo a la altura y de acuerdo a las características. Los Andes centrales es justo en el medio, y el centro de esos Andes centrales, ¿cuál va a ser? Si nos ubicamos geográficamente, como civilización que después, bueno, lo digo yo, Cusco. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo aparecen los primeros cultivos en lo que es los Andes centrales en América del Sur. Bueno, creo que no hay nada más. ¿Alguna duda con el trabajo? No. Con poblamiento americano no, ya no hay dudas. No, profe, dudas no, pero con el tema de los archivos que usted mandó, hay dos trabajos más, uno que es del capítulo 3 y otro que tiene que ver con el tema del no sé qué, no me acuerdo. Megaterio. Ese. ¿Lo tenemos que hacer también? No, el del megaterio ténganlo ahí, pero no lo vayan haciendo. Lean solamente el capítulo 3 de América Aborigen, y hagan la guía, que es la de, que no la tienen que entregar, que es la guía de lo que les dije, lo que hablamos hoy, la bibliografía que trabajamos hasta el momento, ¿está bien? Para cerrar las ideas, que tienen que saber qué es la hipótesis Clovis, ¿sí? Que es la postura hegemónica dada por Estados Unidos para hablar del poblamiento americano y para hablar de cómo se difundió el pueblo, los hombres americanos. Eso es la cultura Clovis. O sea, van haciendo esas preguntas porque cierran la idea de los textos que vienen hasta ahora. Y ahí te pide que expliques las tres que propongo yo, la de Méndez Correa, Rivet y Ameguino. Como para que vos sepas o conozcas tres posturas diferentes que no es la asiática. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, y les prometo, esta semana sin falta les doy todo lo que les debo de corrección. ¿Y algo más? No. Y después lean la bibliografía, porque hubo
tienen que fundamentar siempre desde la bibliografía que les propongo que lean. ¿Sí? Bueno. Y tienen que ampliar las características físicas del puente terrestre, que es esto, ¿qué era este puente terrestre? ¿En qué consistía este puente terrestre? ¿Cuáles eran las características? Una de las características es que desciende el océano 120, 130 metros, ¿sí? ¿Por qué desciende el océano? Porque se compacta en el glacial, ¿sí? Entonces hay un puente. Cuando en el Holoceno aumenta la temperatura, se vuelve a tapar el puente terrestre. ¿Por qué? Porque se derriten los hielos y se tapan. Entonces, el puente aparece porque descienden las aguas 120, 130 metros, que permite un puente terrestre. El puente terrestre tiene una extensión de 500 kilómetros este-oeste, 2000 kilómetros norte-sur, ¿sí? Con una tundra, musgos, líquenes y juncos. Cuando veamos climas de América, vamos a ver cuáles son las características de la tundra. Y la tundra solamente se da en el hemisferio norte. Y en este capítulo de América 3 de América Aborigen, amplía también las características de los grupos humanos que llegan al continente. Eso también lo tienen que ampliar. ¿Sí? Esto que les decía yo, el grupo humano de 25 a 50 personas, no son no tienen líderes, ¿sí? Son sin jerarquía social, los grupos humanos que llegan. Esto que les decía, altamente especializados, con lanzaderas o propulsor para la caza especializada de grandes megafaunas, ¿sí? Eso tiene que ver, cuando ustedes vieron el Paleolítico, cuando hicieron la línea del tiempo y lo dividieron en general en 3 partes, una de las características del Paleolítico es que la tecnología que va evolucionando a lo largo del Paleolítico, así como el hombre que va evolucionando, es el trabajo de la piedra, ¿sí? Entonces van a ver una piedra que al principio era para golpear, ¿sí? Después es para raspar, y después, a fines del Paleolítico, en el Paleolítico superior, aparecen la bifaz, ¿sí? Las puntas de flecha, bifaz, o sea, trabajadas, que son usadas para lanzaderas, arpones. Entonces estamos hablando de una tecnología altamente especializada, de una caza altamente especializada, por eso, pero ya no estamos hablando de piedras toscas de Paleolítico inferior. Entonces, eso forma parte y el dominio del fuego, ustedes eso también lo vieron o lo deberían haber visto, seguramente lo vieron al pasar, pero se los recalco. El hombre al principio era carroñero, ¿sí? Se alimenta de animales que son cazados por otros, después aprende a cazar, después de mucho tiempo descubre el fuego, no es que lo ve en la naturaleza, ¿sí? Después lo conserva, no lo crea, lo conserva y después aprende a crearlo. ¿Está bien? Y una vez que lo aprende a crear, luego de crearlo, con el tiempo lo domina. Bueno, el hombre que llega a América es el hombre que domina el fuego, porque si no, no hubiera resistido las bajas temperaturas de ese pasaje hacia América. Entonces, esas son cosas que parecen sencillas, pero que se las voy a preguntar. Dominio del fuego, casa altamente especializada, grupos de 25 a 50 personas, sin jerarquía social. ¿Está bien? Bueno, listo, ¿no? Por hoy. Nos vemos el jueves que viene para Geografía Americana. Bueno, tengan presente el mapa del continente americano. Es más, conéctense con un mapa. ¿Este jueves a las 5:30? ¿No era el jueves que viene en la hora de la fuente? Sí, claro, pero ayer habían dicho que el jueves 5:30 no tengo problema. Si no, el jueves que viene. Tengo marcado en mi cronograma el jueves 17:30. No sé si... Sí, yo les doy el jueves 17:30, como ustedes quieran. No, yo para modificarlo. ¿Sí? No lo modifiques. Lo que había propuesto Jessica, la profe, era dar clases el jueves que viene, este jueves, o entendí mal. Claro. En la hora de la fuente. Claro. Pasa que las materias que tenemos, algunas materias que tenemos 5:30, también tenemos después 8:20, creo, ¿no? Y es más fácil darla en la segunda hora.
La hora empieza, la hora termina 6 Las primerísimas. 6 y 20. Claro, Hablo de 5 y media, claro. Yo doy primerísima, no tengo problema, pero... No, profe, sería, digamos... En lugar de 5 y media, lo se hacemos... acorta el tiempo. Me perdí, ¿cómo quieren hacer? Para mí hay más margen después de las 8, digamos. Bueno, por eso lo arreglamos o sea, este jueves me dijeron que tienen a De la Fuente. Si no lo tienen a De la Fuente, nos vemos este jueves. ¿Este jueves tienen a De la Fuente o no? A las 8. Claro, este jueves tenemos. Pero no tienen también a Valera. Tenemos a Arial a las 6:30. Por eso. O me tienen a mí de 5 y media a 6 y media, después a Barrera y después a De la Fuente, o me tienen a mí el jueves que viene en lugar de La Fuente. El jueves que viene. ¿Se entiende? Sí. Yo voto por el jueves que viene. Y no es mucho en un solo día. El jueves que viene, profe. El jueves que viene. Es que primero tengo una... Es más, nos vamos a ver el viernes, ahora no sé de qué se amargan. Y yo tengo que estar con Claudia. Vamos a soñar con usted, profe. Obvio, yo también sueño con ustedes. Aparte después los conozco un montón porque los veo, es más, cuando curso los veo más que a mis hijos. Ahora no, porque tenemos tiempo limitado y esto de la virtualidad es diferente. Y uno también corrige más, o sea, o sea, esto generalmente todos estos contenidos los trabajás en el primer parcial y no estás corrigiendo tanto trabajo práctico. Pero sí, tengo mucha carga horaria en primero. Después no nos vemos más, no se preocupen. Después estoy en geografía, no estoy en historia. Bueno, entonces el jueves, bueno, nos vemos el viernes con Claudia y el jueves que viene en geografía. Y después, para leer, tienen América Aborigen, capítulo 3, y el capítulo 8 de Brailovsky. ¿Y dudas? ¿Y quién mató al megaterio? Se los comento yo quién lo mató, pero no lo lean por ahora. ¿Está bien? Bueno, y cualquier duda, ya les mandé una guía de estudio para el capítulo 3. La hablamos en el próximo Zoom de historia. ¿Está bien? Y tengan preparado lo de geografía para trabajar todo lo que vimos hasta ese momento en geografía. ¿Está bien? Y acuérdese lo de las placas tectónicas, el tema que no están las preguntas. Ahora lo mando, sí, antes de irme de acá voy a ver cómo lo guardé. Sí, porque me fijo cómo lo guardé. Listo. Ahora termino con ustedes y les subo esas preguntas de las placas tectónicas. Bueno, gente, nos vemos. Chao, profe. Terminen bien la semana, nos vemos el viernes. Chao. Igualmente. Chao, profe, hasta el viernes. Profe, aguante Boca. Profe. Bueno. Chao. Saludar a la profe.